Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Si alguna vez alguien me hubiera dicho que por andar de mujeriego iba a perderlo todo, probablemente no le habría creído. Porque cuando uno está en la cima, rodeado de risas, copas, miradas y promesas, piensa que el mundo gira a su favor, que uno es intocable, que las consecuencias siempre caen sobre otros. Lo peor es que yo también lo pensé, y ahora soy yo el que está contando cómo me convertí en mi propia desgracia. Me llamo Julián Ramírez, y si me estás escuchando quiero que entiendas algo. La peor adicción no siempre viene en forma de polvo, botella o pastilla. A veces viene disfrazada de piel, de besos furtivos, de mensajes a medianoche, de la necesidad insaciable de sentir que siempre alguien más te desea. Ese fue mi vicio, mi condena, mi cadena, y lo que voy a contarte es cómo por ser mujeriego terminé arruinando no solo mi vida, sino también la de quienes más me amaban. Crecí en una familia sencilla de Medellín, hijo de un taxista y de una costurera. No nos faltaba nada, pero tampoco sobraba nada. En la casa había disciplina, respeto, y sobre todo la insistencia de mi madre en que estudiara, en que no me desviara, en que no repitiera los errores de mi padre, que aunque era buen hombre, nunca pudo librarse de las tentaciones del juego y del alcohol. Desde pequeño descubrí que tenía cierta facilidad para hablar, para convencer, para sacar sonrisas incluso en momentos tensos. En el colegio, mientras otros luchaban con las matemáticas, yo ya estaba escribiendo cartitas de amor para mis amigos, que luego entregaban como si fueran suyas, y yo disfrutaba viendo cómo las niñas se emocionaban con palabras que ni siquiera eran sinceras, pero que sonaban bonitas. Cuando cumplí 20 entré a la universidad becado, y ahí descubrí un mundo completamente nuevo. Fiestas, música, alcohol, y sobre todo mujeres que no se parecían a las del barrio. Mujeres que venían de otros lados, con otras experiencias, con otro lenguaje corporal. No quiero sonar arrogante, pero tenía algo que me hacía destacar. No era el más guapo, ni el más alto, ni el más rico, pero tenía palabra, sabía escuchar, sabía cuándo soltar una broma, cuándo fingir ser intenso, cuándo hacer sentir a alguien especial, aunque solo fuera por un par de horas, y con eso logré lo que muchos con dinero no podían. Atención, mi primera relación seria fue con Camila, una muchacha de mi barrio, dulce, entregada, siempre preocupada por mí. Ella fue mi primer amor, la que conocía a mi familia, la que se ilusionaba con verme graduado y soñaba con una casa juntos, pero yo apenas probé la libertad universitaria. Empecé a flaquear. Una noche, en una fiesta de bienvenida, conocí a Verónica, una chica de segundo semestre, morena, de ojos grandes y sonrisa peligrosa. Me retó con solo mirarme. Esa noche, mientras Camila me enviaba mensajes preguntando si estaba bien, yo los ignoraba porque estaba demasiado ocupado besando a Verónica en un rincón oscuro del patio de la facultad. Ahí empezó todo. Al principio pensé que era una simple aventura, un desliz de juventud, pero la adrenalina de ocultar, de sentir que nadie lo sabía, me enganchó. Cuando Camila me descubrió al poco tiempo, en lugar de detenerme, busqué excusas, lloré, prometí cambiar, le juré que no volvería a pasar. Ella me perdonó. Esa fue mi primera lección, y la más peligrosa. Cuando alguien te perdona lo imperdonable, corres el riesgo de acostumbrarte a fallar. Yo entendí que podía equivocarme, romperla en 1000 pedazos, y aún así ella seguiría ahí, y me aproveché. Con el tiempo me convertí en alguien popular. Todos me conocían en la facultad, el que estaba en todas las fiestas, el que siempre tenía una historia con alguna chica, el que sabía hablar bonito. Mis amigos se reían y me llamaban el coleccionista, como si fuera un título de orgullo, como si coleccionar corazones fuera lo mismo que coleccionar estampillas. Llegó un punto en el que tenía 3 relaciones paralelas. Camila, mi novia oficial, la que conocía a mi familia, Verónica, mi cómplice de fiestas, con quien la pasión era descontrolada, y una tercera,
Lorena, una estudiante de arquitectura que me escribía poemas y me hacía sentir como un dios. Yo creía que tenía todo bajo control, creía que la vida me sonreía y que mientras nadie juntara las piezas, todo saldría bien. Recuerdo un día en que Camila me acompañó a la universidad. Íbamos caminando de la mano, cuando al frente apareció Verónica. Sentí un frío recorrerme la espalda, pero logré improvisar. Amor, ella es Verónica, una compañera de clase. Verónica me miró con furia, pero sonrió por cortesía. Camila la saludó con inocencia. Yo me sentí un actor en medio de un guión peligroso, pero en lugar de asustarme lo disfruté. Esa adrenalina de sostener dos mundos que no debían tocarse me hacía sentir poderoso, como si jugar con fuego me confirmara que era invencible. Pero todo tiene un límite. Una tarde cualquiera, mientras estaba con Lorena en un café del centro, apareció Camila con una amiga. Mi corazón se paralizó. El mundo se me vino encima. Intenté inventar que era un trabajo de clase, pero la mirada de Camila lo dijo todo. Me había visto en mi verdadera faceta. No me gritó, no lloró en público. Simplemente dijo, Julián, no me busques más. Y se fue. Ese fue el primer castillo que vi derrumbarse. La primera advertencia seria que la vida me daba. Me juré a mí mismo que iba a cambiar, que Camila era el amor de mi vida, que iba a luchar por recuperarla. Pero al cabo de una semana, ya estaba otra vez con Verónica. Lo más peligroso de ser mujeriego no es la traición en sí, sino la capacidad de autojustificarse. Yo decía, es que soy joven, tengo derecho a vivir, solo estoy experimentando. Luego me calmaré. Al final todas saben en lo que se meten. Mentiras, excusas, somníferos para la conciencia. Mientras tanto iba sembrando dolor en cada persona que confiaba en mí. Y aunque no lo entendía en ese momento, cada herida que dejaba era una deuda que tarde o temprano tendría que pagar. Hoy mirando atrás, me doy cuenta de que ese Julián era un idiota que creía ser invencible. No entendía que cada mentira, cada beso robado, cada promesa incumplida, era un ladrillo más en la pared que me iba a encerrar. Y los que creen que el destino no cobra están equivocados, porque lo que sucedió después fue una cadena de desgracias que me hicieron pagar, una por una, todas las lágrimas que provoqué. Y créeme, la factura que me llegó después fue más alta de lo que jamás imaginé. Dicen que cuando uno juega demasiado con fuego, tarde o temprano se quema, y yo lo descubrí de la peor manera. Después de lo que pasó con Camila pensé que no podía caer más bajo, que había tocado fondo, pero lo cierto es que todavía no había visto nada. En ese momento apareció alguien que cambió todo mi mundo, alguien que me mostró que el juego en el que yo me creía experto tenía un precio mucho más alto del que estaba dispuesto a pagar. Su nombre era Mariana. La conocí en una de esas fiestas que parecen interminables, con música estridente, luces de colores y copas que nunca se vacían. Yo ya estaba medio mareado por el alcohol cuando de repente la vi entrar. Era diferente. No tenía la actitud de las chicas que se desvivían por llamar la atención. No bailaba exagerado, no coqueteaba con todos. Simplemente caminaba con una seguridad que me desarmó. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que yo no estaba cazando, sino que me estaban cazando a mí. Me acerqué con la misma seguridad de siempre, con esa sonrisa que tantas veces me había abierto puertas. Le ofrecí un trago. Me miró y dijo, «No tomo lo que ofrecen desconocidos». Esa respuesta me dejó frío. No estaba acostumbrado a que me pusieran límites. Pero en lugar de alejarme, insistí. Conversamos un rato y descubrí que era estudiante de Derecho, que trabajaba medio tiempo en una firma de abogados, que tenía metas claras, sueños grandes. Mariana no era como las demás, y en mi mente retorcida pensé, esta es la que me va a dar más batalla, y por eso mismo la quiero conquistar. Durante semanas hice lo que mejor sabía. Aparecer en el momento justo, mandar mensajes con palabras que parecían salidas de un libro, mostrarme atento, diferente. Mariana resistía. Me decía que no confiaba en tipos como yo, que tenía fama de mujeriego en la universidad y que no pensaba ser una víctima más. Pero mientras más resistía,
más me obsesionaba yo con derribar esa muralla. Y al final, como siempre, logré lo que quería. Mariana terminó cayendo. El problema fue que con ella no era solo deseo. Con ella había algo distinto, algo que me hacía sentir vulnerable, como si por primera vez alguien hubiera descubierto mis trucos y me estuviera jugando en mi propio terreno. Pasábamos horas hablando, compartiendo sueños, discutiendo de todo. Mariana tenía carácter, me confrontaba, no se quedaba callada, y eso me fascinaba. Y lo peor, o lo mejor, es que comencé a creer que de verdad estaba enamorado. Pero el hombre que vive de mentiras no sabe cuándo parar. Aunque Mariana me pedía exclusividad, aunque me decía que no podía soportar traiciones, yo seguía con mis juegos. Con Verónica todavía tenía encuentros, y de vez en cuando buscaba a Lorena. Me decía a mí mismo que podía manejarlo, que mientras Mariana no se enterara no pasaba nada, que ella era la oficial, y que las demás eran simples distracciones. Todo se derrumbó una noche en que, por confiarme demasiado, cometí el error más grande. Había salido con Verónica a un bar, pensando que Mariana estaba ocupada con un examen al día siguiente. Lo que no sabía es que Mariana había decidido pasar a saludarme por sorpresa. Cuando entró al bar y me vio con Verónica, no hubo necesidad de palabras. Su mirada fue suficiente para hacerme sentir más desnudo y vulnerable que nunca. Me levanté, corrí tras ella. Intenté explicarle, pero Mariana no me escuchó. Lloraba de rabia, de impotencia. Me gritó que era lo peor que le había pasado, que había confiado en mí contra todas sus sospechas, y que yo le había dado la razón a cada advertencia que sus amigas le habían hecho. Esa noche, por primera vez en mi vida, sentí que perdía a alguien que de verdad me importaba. Los días siguientes fueron un infierno. Mariana me bloqueó de todas partes. No contestaba mis llamadas, no quería saber nada de mí, y mientras tanto Verónica se aprovechaba de la situación, riéndose, diciéndome que yo nunca iba a cambiar, que ella aceptaba ser la otra porque sabía que al final siempre volvería a mí. Pero esas palabras, en lugar de inflar mi ego como antes, me hicieron sentir vacío. Fue entonces cuando entendí que Mariana no era como las demás. No era una chica que podía reemplazar con otra sonrisa. No era un capricho más en mi colección. Ella era distinta, y yo la había perdido por el mismo error de siempre, por no saber detenerme, por creer que era más inteligente que todos, por jugar con fuego hasta que el incendio me alcanzó. Pasaron semanas, y yo no encontraba consuelo. Intenté salir con otras, intenté ahogar mi tristeza en alcohol, intenté fingir que nada había pasado, pero en cada risa falsa, en cada beso sin emoción, lo único que hacía era sentir más fuerte la ausencia de Mariana. Fue la primera vez en la vida que me pregunté si de verdad valía la pena todo este juego, si tanta adrenalina justificaba el vacío que ahora sentía. Lo irónico es que justo cuando estaba empezando a reflexionar, cuando estaba considerando cambiar de verdad, el destino me tenía preparada una jugada mucho más cruel, porque la historia con Mariana no terminó esa noche en el bar. No, apenas estaba comenzando, y lo que vino después fue una lección tan dura, que hasta hoy sigo pagando las consecuencias. Cuando pensaba que la herida con Mariana iba a cerrarse con el tiempo, descubrí que a veces las heridas se pudren por dentro y se convierten en algo mucho más doloroso. Pasaron un par de meses desde aquella noche en el bar, y yo seguía intentando recomponerme, pero no lo lograba. Mariana había desaparecido de mi vida por completo. No respondía mensajes, no contestaba llamadas, me evitaba incluso en la universidad. Para todos los demás era solo una chica más, una que se me había escapado entre las manos, pero para mí era la única que me había importado de verdad. Recuerdo el día en que todo volvió a girar. Estaba en la biblioteca fingiendo estudiar, cuando de repente la vi entrar. No venía sola, estaba con un muchacho, de esos que se nota que lo tienen todo bajo control, bien vestido, seguro de sí mismo. Ella lo miraba con una sonrisa que antes era mía, y esa imagen me atravesó como un cuchillo. Mi orgullo no soportó la idea de que Mariana pudiera reemplazarme tan rápido, así que, en lugar de aceptar mi derrota,
Decidí lo peor que podía hacer, reconquistarla. La busqué como un loco. Le mandé cartas, le dejé flores en la puerta de su casa, le escribí correos larguísimos confesando mis errores. Hasta me atreví a esperar horas enteras afuera de sus clases, solo para verla salir. Ella me ignoraba. A veces me lanzaba una mirada de desprecio, otras ni siquiera me reconocía, y cuando finalmente accedió a hablar conmigo, me lo dejó claro: Julián, tú eres la persona que más me ha lastimado. No quiero saber nada de ti. No me busques más. Pero cuando un mujeriego está acostumbrado a salirse siempre con la suya, no entiende la palabra no, y yo me obsesioné. Esa obsesión me llevó a un lugar oscuro, donde cada día giraba en torno a qué podía hacer para recuperar lo que había perdido. Mis amigos se burlaban. Decían que por fin me había enamorado y que estaba pagando todas las que había hecho. Y tenían razón. Un sábado cualquiera, después de una fiesta, recibí un mensaje inesperado de Mariana. Me temblaron las manos al leerlo. Necesito hablar contigo. Mañana en el parque a las 5. Sentí que el corazón me explotaba. No dormí esa noche pensando en lo que me iba a decir. Imaginé 1000 escenarios. Que había reconsiderado. Que quería darme otra oportunidad. Que tal vez todavía me amaba. Al día siguiente llegué antes de tiempo, con el corazón acelerado, sudando de nervios. Mariana apareció puntual, con su cabello suelto y esa mirada seria que me hipnotizaba. Me senté a su lado, y antes de que pudiera hablar, ella me soltó la bomba. Estoy embarazada. En ese momento todo se detuvo. No supe si alegrarme, si llorar, si sentir miedo. La miré incrédulo, esperando que dijera que era una broma. Pero no lo era. Me lo dijo con firmeza, con la voz quebrada. Es tuyo, Julián, y antes de que digas algo no lo planeé. Tampoco quiero que creas que esto es una oportunidad para volver. Solo vine a decirte que tienes una responsabilidad y que yo no pienso cargar sola con esto. Mi mundo se vino abajo. El hombre que jugaba con mujeres, que creía que todo era diversión, de repente estaba frente a la consecuencia más seria de todas. En mi interior se mezclaban emociones contradictorias. Una parte de mí quería abrazarla y decirle que íbamos a salir adelante juntos, pero la otra, la que dominaba, era puro pánico. Yo no estaba preparado para ser padre, apenas sabía cómo ser un buen hombre. Las semanas siguientes fueron un caos. Intenté acercarme a Mariana, pero ella se mantuvo firme en su distancia. Aceptó mi apoyo económico, pero no quiso saber nada de mí en lo personal. Me decía que yo había perdido el derecho de estar a su lado cuando la engañé, y que ahora solo me tocaba cumplir con lo que me correspondía. Yo la veía con el vientre creciendo poco a poco, y cada vez que la observaba sentía una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo porque ahí estaba una vida que llevaba mi sangre, y culpa porque sabía que había arruinado lo que pudo haber sido una historia hermosa. Mientras tanto, mis antiguas conquistas comenzaron a desaparecer. Verónica, al enterarse de lo de Mariana, me dijo que yo era un idiota y que no pensaba involucrarse en mis problemas. Lorena me escribió un último mensaje deseándome suerte y desapareció. Hasta Camila, que en su momento me había perdonado todo, me bloqueó definitivamente cuando escuchó los rumores. De repente el coleccionista se quedó solo, sin risas, sin fiestas, sin mujeres, solo con una verdad brutal frente a él. La vida me estaba cobrando cada lágrima que provoqué. La noche que Mariana dio a luz, estuve en el hospital, esperando en la sala con los nervios destrozándome. Cuando escuché el llanto de mi hija por primera vez, sentí algo que jamás había sentido en mi vida, una mezcla de amor puro y un miedo indescriptible. Me permitieron entrar unos minutos. La vi tan pequeña, tan frágil, tan perfecta, y supe que a partir de ese momento ya nada sería igual, pero la felicidad duró poco. Mariana apenas me miraba. Me dejó cargar a la bebé, sí, pero su frialdad me lo dejó claro. Yo no iba a ser parte de su vida como pareja, solo como padre, y eso sí me lo ganaba. Y yo, con el corazón hecho pedazos, entendí que había llegado a ese punto por mis propias decisiones. Esa noche, mientras miraba a mi hija dormir en la incubadora,
Sentí que el peso de todo mi pasado me caía encima. Cada traición, cada mentira, cada promesa rota había construido el camino que me llevó hasta allí. No era el Julián invencible el que conquistaba a todas. Era un hombre roto con una hija que no sabía si iba a conocerlo como padre o como un extraño. Y aunque juré que iba a cambiar, que por ella iba a dejar atrás mis vicios, lo cierto es que un hombre como yo no cambia de la noche a la mañana. Lo que vino después fue aún más duro, porque no solo tenía que aprender a ser responsable, sino que también tuve que enfrentar la peor tentación de todas: seguir siendo el mismo mujeriego, aunque ahora tuviera más que perder que nunca.